Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Daniela y el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que es el de conecta con tu yo interior. Es un tema que me apasiona porque lo relaciono mucho con mi experiencia, con cosas hermosas que he aprendido y el día de hoy quiero compartirles más acerca de esto. Entonces voy a compartirles una presentación para comenzar a hablar del tema. Perfecto. Entonces, lo primero que quiero es presentarme y que conozcan un poquito más acerca de mí. Yo soy Daniela, soy coach certificada en neurolingüística, Theta Healer y especialista en recursos humanos. He tenido una trayectoria muy larga en la parte organizacional en recursos humanos, ya que esa es mi especialización. Y en esta coyuntura y en esta experiencia tuve la bendición de poder trabajar con muchas personas, de poder estar en contacto con las personas. Y en procesos de fusiones, adquisiciones, compras que pasaron en las empresas en donde estuve, me fui dando cuenta de algunos aprendizajes. El primero era que las personas vivían muy en automático, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Es que a veces uno se da cuenta que la rutina del día a día es muy fuerte. De repente uno ingresa a una empresa a trabajar en un día, al día siguiente vuelve a hacer lo mismo y vuelves a hacer lo mismo y esa repetición hace que los días se te pasen en lo mismo muchas veces, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio fuerte, muchas personas se angustian al ver que de repente no cumplieron sus sueños, que le dieron muchos años a una empresa, a un proyecto y que no habían podido hacer cosas en su vida. Rehacer de repente su vida, conocer a nuevas personas, viajar, disfrutar de repente del dinero. Y todas estas cosas empezaban a surgir cuando había una incertidumbre, cuando se venía un cambio. Y yo veía esto, veía estas situaciones y comenzaba también a cuestionarme, ¿no? Comenzaba a cuestionarme de cómo podía yo ayudar a las personas, qué impacto tenía mi trabajo en las personas, si yo estaba sacando todo mi potencial, ¿no? ¿Qué cosas me limitaban para hacerlo? De hecho, eso me ayudó a abrir nuevas puertas, a buscar nuevos aprendizajes, a buscar más sobre el coaching, el Theta Healing, pero sobre todo a cuestionarme. Y todas estas preguntas se dan porque durante toda mi vida yo vine siendo un modelo a seguir en mi familia. Yo era la tercera, ¿no? De los hijos y fui aquella que siempre mantuvo las calificaciones, tuvo la beca en el colegio, ingresé a la universidad por selección preferente, mantuve mi beca en la universidad, conseguí trabajo rápidamente en empresas transnacionales siempre, pude comprarme un carro, pude comprarme las cosas que yo deseaba, incluso terminé antes la universidad que mis dos hermanos. Entonces siempre seguía los pasos y las metas que debía seguir, que mis papás me enseñaron que había. Y cuando yo me doy cuenta de eso y digo, he logrado todo, pongo a pensar si ese he logrado todo era lo que yo quería lograr o lo que los demás esperaban de mí. Y en esa coyuntura yo estaba haciendo lo que me apasionaba, yo estaba sacando lo mejor de mí, yo estaba dando todo lo que yo tenía, o simplemente estaba siguiendo los pasos que me habían enseñado que debía seguir. Y esa cuestión hizo que cambiara mi chip, que buscara nuevos aprendizajes, que me diga, ¿qué más hay? ¿Qué más hay en esta vida? ¿Qué más hay para mí? Esta es mi esencia. Y eso me abrió las puertas a un mundo maravilloso que si tú me miras, Daniela antes y Daniela después, era un cambio radical.
desde mi manera de ser, mi manera de ver la vida, sigo en un camino maravilloso de desarrollo, pero la verdad hoy me siento muchísimo más feliz. Y eso implicó de repente cambiar mi trabajo, cambiar mi manera de ver las cosas, mi estabilidad de repente, pero gané más. Gané más como persona, más crecimiento. Entonces, y con esto para mí es muy importante transmitirle lo que yo he ido aprendiendo y sobre todo en encontrar las cosas que a mí me hacen feliz, que a mí me suman. A veces no es sencillo, pero la verdad es muchísimo más fácil cuando tú te encuentras en este camino. ¿Sí? Y hoy vamos a entrar más a detalle a eso y me emociona mucho, me emociona poder compartírselo con ustedes. Entonces, ahí vamos a empezar. Y para eso quiero explicarle un par de conceptos. Antes, a ver, denme un segundo. Ya, perfecto. Entonces, antes quiero explicarles un par de conceptos. El primero que les voy a explicar es el de la energía, porque es importante entenderlo, en lo que vamos a venir viendo a lo largo de estos minutos. Entonces, ¿qué es la energía? La energía es la capacidad de hacer funcionar las cosas. Por ejemplo, un bebé tiene energía, una planta, un ser vivo, un animal, hay energía en ellos. ¿Cómo lo vemos? Cuando una persona camina y vemos que se mueve, sabemos que hay energía ahí. Cuando un bebé gatea, sabemos que se mueve y hay energía ahí. Cuando una planta hace su proceso de fotosíntesis, también está produciendo su propia energía, pero no siempre lo vemos, o sea, no siempre es visible a nuestros ojos. Entonces, la energía puede darse de manera extrínseca o intrínseca, ¿no? Pero toda materia tiene moléculas y tiene átomos y tiene protones y electrones. Y absolutamente todo está hecho de materia, entonces todo tiene energía. Nuestra alma es energía. Nosotros llevamos procesos energéticos internamente. Imagina tus células moviéndose por todo el cuerpo y llevando información. Lo hacen con energía. Nuestro cuerpo produce energía, es por eso que comemos, y hay cosas que nos elevan la energía, como hacer ejercicios, el descansar bien y despertarnos con más energía, ¿no? Y hay situaciones que nos desgastan un poco más, ¿no? Cuando nos sentimos enfermos, probablemente nuestras energías están más bajas, ¿no? Entonces, lo importante saber es que todo tiene energía, que nosotros nos movemos por energía, que hay veces que tenemos energía más alta y más baja, ¿no? ¿Qué es lo que varía? Las vibraciones energéticas. Eso va variando. ¿Y por qué nos interesa saber cosas sobre la energía? Porque ahora vamos a aprender un poco más sobre la mente y esto ayuda mucho. A ver, ¿cuál es la función de la mente? La mente tiene la función de plantear y resolver problemas relacionados con la supervivencia. Entonces yo quiero que nos quedemos con estas dos palabras, plantear y resolver. ¿Por qué? Porque en el cerebro la mente es la que lleva todas las funciones y esta te dice cómo vas a plantear o cómo vas a resolver a través de pensamientos y creencias. Pongamos un ejemplo. Tengo que hacer una tarea para mi diplomado. Ok, y en este diplomado tengo que resolver una fórmula. Entonces, a la hora que yo me siento a resolver esa fórmula, mi mente va a empezar a lanzar pensamientos de lo que he ido aprendiendo y de cómo se resuelve. Entonces, a través de pensamientos, yo voy a razonar y voy a resolver, ¿no? Entonces, viene a través de pensamientos y de creencias, y además la mente se divide en dos partes.
consciente e inconsciente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Un 5% depende de nuestro lado consciente y un 95% de nuestro lado inconsciente. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayor parte de nuestros pensamientos, acciones y demás vienen desde el lado inconsciente. Acuérdense que ambos tienen energía y la mente tiene muchísima energía. Está conectada. Además, ¿qué tenemos que saber? Que la mente no diferencia la realidad versus la ficción. Y aquí les voy a poner un ejemplo de esta serie de Netflix de Freud. Entonces, ¿qué pasaba en esta serie? En el primer capítulo, está en Netflix, en el primer capítulo, él está ensayando una presentación de hipnosis frente a un montón de gente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Él va a hacer esta presentación y le pide a su ama de llaves que le ayude a simular la situación. Entonces, ellos ensayan varias veces una sesión en donde ella es hipnotizada y recuerda un secuestro de su hija, ¿no? En este secuestro, ella tiene que decir cómo le arrebatan a su niña cuando ella la cogía de la mano, ¿no? Y ensayan una y otra vez. El día en que van a hacer la presentación frente a un montón de gente, ella vuelve a simular la sesión de hipnosis, pero cuando está en plena sesión, entra en estado de hipnosis. Nunca antes había entrado y en esta sesión entra. Y en su mente puede recordar la escena exacta de cómo ella estaba cogiendo a su hija y cómo alguien la jala y la sensación que ella siente y la emoción y empieza a llorar y grita, ¿no? Entonces, vive la situación. Lo curioso es que ella nunca había vivido esa situación en la realidad. Ella estaba ayudándolo a él y todo esto se había dado porque ella simulaba con él estas sesiones escondidas. Entonces la reflexión que viene detrás es muy importante porque luego Freud le pregunta a ella, ¿cuántas veces ensayamos esta escena? Y ella le dice más de 70. Eso quiere decir que ensayaron tantas veces esa escena que ella creó una realidad que no existía porque ella no tenía hija, pero lo ensayó tanto que creó esa realidad y en su cabeza podía ver las imágenes completas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos aprender en nuestra vida varias cosas por repetición que no necesariamente son ciertas, sino que nos las han enseñado y nosotros las adquirimos. ¿Sí? Otro punto importante. Vamos a poner este ejemplo. Si yo hoy salgo a la calle y me roban, en el momento que a mí me roban, yo puedo sentir miedo. Y siento un miedo porque me están robando. ¿Y qué pasa si por el otro lado yo estoy en mi casa, no he salido y digo, voy a salir, pero después pienso y digo, mejor no porque me pueden robar? Y así voy evitando salir, obviando obviamente la situación del COVID, pero pensemos en una situación regular. Entonces, en una situación yo salgo y me pasa algo y siento miedo por eso. En la otra situación yo pienso que algo me puede pasar y eso me genera miedo sin haberlo vivido. Entonces, con miedo siento el miedo y digo, mejor no salgo y me quedo en mi casa. En ambas situaciones tengo miedo, ¿no? Solo que en una está en presente porque me están robando y en la otra está en futuro. Pero en ambas hay miedo. Y como en ambas hay miedo,
Nuestra mente no diferencia si es pasado, si es futuro, si es presente. Lo que hace es mandar mensajes y decir, tiene miedo. Y hace que todas las células reaccionen y empiecen a botar ciertas toxinas y sustancias químicas como parte de la reacción del miedo. No, entonces, en ambas, una pasó y otra no, otra puede pasar, pero no sabemos. En ambas, el cuerpo está haciendo exactamente lo mismo. No hay diferencia porque la mente no diferencia la realidad versus la ficción. Como en el caso de la serie que les comenté, la mente no separa la realidad de la ficción, ya lo creó en su inconsciente, esa imagen. Entonces, volviendo al caso, en ambas yo voy a sentir el mismo sentimiento. Imaginemos que yo vivo con miedo. Tengo miedo de que todo me pase. Tengo miedo de que vaya a la esquina y me pase. Entonces ya no es solo una situación, es un estado en el que yo paro. Y mi cuerpo bota estas sustancias químicas durante más de 30 años. Y sigue botando las sustancias químicas de situaciones que no me han pasado, pero que me pueden pasar. Y eso me da pavor. Y boto estas sustancias químicas todo el tiempo, las genero, que producen enfermedades. Entonces, por eso es importante, y ahorita en la situación que estamos viviendo en el COVID, hay que ser precavidos, hay que tomar todas las precauciones que podamos, pero hay que tener cuidado con qué emoción estamos teniendo. Si yo solo tengo miedo de algo que me puede pasar y vivo así todos estos días, estoy poniendo estrés en mi cuerpo. Estoy haciendo que mis células boten estas sustancias químicas. Que si es una vez no pasa nada, si es un momento normal, pero si paso tanto tiempo exponiéndome a estas emociones, que se vuelven meses, se vuelven años, eso nos genera enfermedades. Entonces, para resumir, yo he puesto acá una frase que dice, el inconsciente es lo que rige nuestra vida, la cual se basa en las creencias que tengamos. Estas creencias pueden ser verdaderas, pueden ser falsas, pueden ser motivantes, pueden ser limitantes. Estas muchas veces son las que causan las enfermedades, si son de las limitantes. Es por eso que quiero que entendamos la importancia de los pensamientos que podemos tener en el inconsciente y que no nos damos cuenta. Pero esto impacta en las emociones que tenemos en nuestra calidad de vida. Y hoy vamos a entrar un poquito más a ver creencias, ¿sí? Pero sobre nosotros mismos. Entonces, vamos a hacer una primera actividad que es, describe quién eres en 3 palabras. Te voy a dar un minutito para que hagas la dinámica. Yo también lo voy a hacer contigo. Así que vamos a escribir en un papelito. Acá yo tengo mi cuadernito. Y vas a escribir en 3 palabras quién eres. Yo ya lo tengo, pero mientras vas respondiéndola, te quiero comentar que hagas tus notas y que luego de eso vamos a entrar en un sorteo a quienes suban sus notas y nos etiqueten en las diferentes redes sociales. Entonces toma notas, ¿no? Y luego te comento un poquito más de esto. Pero hazlo porque aparte de eso te va a ayudar muchísimo. Cuando escribimos, todas las ideas se ponen más claras, nos ayuda a aterrizar todo lo que pensamos. Yo amo escribir, la verdad que lo amo y en verdad se los recomiendo con todo el corazón. Entonces, ¿qué más? Bueno, describe esas 3 palabras, vamos a continuar.
Y esta es la pregunta central del día de hoy. ¿Cómo somos versus quiénes somos? Si yo te pregunto cómo somos, cómo eres, ¿qué me respondes? Y si te pregunto quién eres, ¿qué me respondes? Y si hablamos en plural, es quiénes somos. ¿Y por qué llevo este tema? ¿Por qué llevo este punto? Porque muchas veces cuando hablamos de cambiar o cuando hay algo que no nos gusta, pensamos en lo siguiente: yo soy así. Y ¡pum! Nuestro escudo. Y ya está. Yo soy así. ¿Qué significa ese yo soy así? ¿Se refiere a quiénes somos? ¿O a cómo somos? ¿Qué creen? Vayan poniendo en sus apuntes y vamos a ver un par de frases que encontré. La primera frase que dice es esta: yo soy así. Es la frase que usan de escudo aquellos que no son capaces de reconocer sus faltas para cambiar de opinión. Les hago esa pregunta: ¿alguna vez les ha pasado que han utilizado el yo soy así para no tener que cambiar de opinión cuando saben que deberían? El yo soy así. Yo soy así es una excusa para no hacer el esfuerzo de cambiar. Cuando sentimos que nos están pidiendo que cambiemos, nos refugiamos con un yo soy así. ¿Les ha pasado? Porque es muy diferente explicar de repente por qué creemos que nuestra postura está bien o cómo podemos llegar a un consenso o escuchar y argumentar. Es muy diferente a decir yo soy así y se acabó. Sin sustentos, sin argumentos. Cuando te defines yo soy así, solo describes tu jaula mental. Ahí se acaba mi caja, solo veo eso y solo voy a ver esto. Ya lo estás declarando. ¿Sí? ¿Alguna vez han pensado que podríamos tener cárceles emocionales? Es una idea que a mí me ronda mucho en la cabeza. Cuando comienzo a buscar cambiar de rubro y de giro personal, y sentí que era tan difícil o complicado, sobre todo cuando das la explicación a los demás, porque de repente yo lo sé conmigo misma, pero voy y le digo a mis padres, cuando siempre tuve una responsabilidad económica con ellos, y les digo: papás, ya no voy a trabajar en esto, voy a abrirme. Pero te va bien, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Ah? Entonces, a veces nuestra mente y nuestros ojos van así, frontal, separamos. Yo soy así, no hay nada más, no quiero ver nada más. Es que yo soy así es la más pobre de las excusas. ¿Alguna vez lo has relacionado con tu situación financiera? Lo que ganas hoy es lo máximo que puedes ganar. ¿Puedes hacer más?
pero ese ganar más implicará algún cambio en ti. Porque si sigues siendo así, lo más probable es que sigas ganando así. Lo de yo soy así y no voy a cambiar es un cuento. La personalidad sí varía con los años. Es una excusa probablemente. Yo soy así es una excusa. Apunten sus pensamientos, qué reflexiones están teniendo hasta el momento. Vamos a volver a coger ese punto en breves y mientras tanto vamos a enfocarnos ahorita en hábitos para ver qué conexión hay entre ambos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué son los hábitos? Son conductas que se hacen de manera automática, inconsciente y reiteradamente. Se repiten muchísimo. Por ejemplo, yo antes de empezar a trabajar, siempre me tomo una taza de café. Ese es un hábito. Y hay miles de hábitos que tenemos durante el día. Acuérdense que los hacemos a veces inconscientemente, ya sin darnos cuenta que lo hacemos. ¿Sí? Un 95% de nuestra mente inconsciente rige toda esta parte. ¿No? Entonces, si en un día, imagínense en un día, el 95% de nuestras conductas son inconscientes. Entonces, tenemos un montón. Actividad 2. Menciona 3 hábitos que tengas. 3 hábitos. Vamos a darte un minutito para que logres. Yo también lo estoy haciendo a un costado. 3 hábitos. Ok, buenísimo. Vamos apuntando 3 hábitos. Pensemos qué hacemos desde que nos despertamos, qué es lo primero que hacemos, cuál es nuestra rutina aproximadamente, qué hacemos antes de acostarnos, algunas manías que tengamos también son hábitos. Y ahora vamos a hablar de la repetición. Ok, tenemos entonces que los hábitos son estas conductas que hacemos reiteradamente. Pero los hábitos también producen emociones y sensaciones, porque son conductas. Entonces, cuando yo tomo mi café, me dan sensaciones físicas, como por ejemplo, me siento más despierta, me siento más enfocada, me siento con más energía. Es por eso que tomo mi café. ¿Qué pasa si no tomo mi café? Me siento con sueño, no me siento muy despierta y tal vez no me siento muy productiva. Es inconsciente, pero me pasa. Entonces, esa sensación que me da ese hábito me gusta y por eso lo repito. Y ese me gusta se vuelve inconsciente, porque un 95% de nuestras conductas, nuestros hábitos se van al inconsciente. Perfecto. Entonces, los hábitos, cuando se repiten reiteradamente, se convierten en estados de ánimo en un corto plazo. ¿No? ¿Qué puede ser un estado de ánimo? Es una emoción que te dura un periodo corto de tiempo. Por ejemplo, tuve una conversación con Juan y me molestó. Entonces me quedo molesta unas 3 horas. Es un estado de ánimo.
O esto me dio mucha alegría, entonces la euforia me duró estas 3 horas. O hubo algo que me irritó y ya me irrité. Ahora todo va a estar mal. Ahora todo me va a irritar. Esos son estados de ánimo. ¿Pero por qué se producen los estados de ánimo? Por repeticiones. ¿Sí? Por ejemplo, si yo escucho un sonido que me irrita, eso, pongamos, imagínense, ¿no? Ese sonido del cubierto en el plato y que suena así súper agudo y sientes como que, ya, eso me irrita. Pero por hábito, porque cada vez que escucho eso, me produce una conducta y esa conducta me produce una sensación, una emoción. La volví a escuchar, entonces vuelvo a tener esa sensación y ya se me queda por un lapso de tiempo. Ese es un estado de ánimo. Cuando ese lapso de tiempo se extiende, se vuelve un temperamento. Aquí hay un temperamento. El temperamento ya tiene más relación con el carácter, ¿no? En cómo afronto yo las situaciones. Y por eso definimos, esta persona tiene un carácter, complicadísimo. O tiene un carácter súper lindo, súper noble, muy fácil de llevar. Temperamento tiene que ver con eso, con cómo nos desenvolvemos ante las situaciones, ¿no? Y también lo hacemos por repetición, porque en el pasado ya hemos afrontado situaciones similares. Entonces, ¿cómo enfrento una situación que siento que me van a herir? Hoy reacciono como de repente reaccionaba hace muchos años, con algunos patrones similares, porque los vengo repitiendo. Los vengo repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Cuándo se termina eso? Cuando paro de repetirlos. Cuando reemplazo una conducta por otra. Ahí se acaba. Y vuelve el ciclo de nuevo. ¿Y ahora qué vas a repetir? Ahora, cuando esto se repite por más tiempo, se da la personalidad. Entonces la personalidad muchas veces son esas conductas que nos llevan a definirnos como persona. Y hay que tener cuidado con eso, porque con la pregunta inicial que hacíamos es, ¿cómo somos o quiénes somos? La personalidad tiene que ver con el cómo somos, cómo te comportas, cómo decides ser. Tú construyes tu personalidad en base a todas las conductas que vienes repitiendo, a través de tu estado de ánimo, a través de tu temperamento, vas construyendo tu personalidad. Entonces tu personalidad está construida. Es cómo eres hoy, cómo decides ser tú hoy. ¿Cómo has decidido ser tú hoy? Es por eso que cuando decimos como excusa, yo soy así, estoy diciendo que yo me he construido así y que no quiero cambiar, pero porque yo he decidido eso. No hay un factor que te diga, tú eres así en personalidad y esto no se puede cambiar para nada. No, porque basta con empezar el circuito de nuevo. Basta con crear un nuevo hábito que te genere una emoción positiva, un mejor ánimo, y que ese estado de ánimo lo repitas hasta generar un temperamento, y ese temperamento lo repitas hasta generar una personalidad. Tú decides, tú puedes determinar cómo pasa eso. Tal vez todo empieza desde muy chiquito y no te das cuenta, pero con el tiempo uno puede ir moldeando y cambiando ciertas cosas, sobre todo cuando uno se vuelve responsable de sus vidas y de sus decisiones. Entonces ahí podemos entender esto. Entonces la personalidad tiene que ver con cómo somos, cómo soy hoy. Y si mañana quiero ser otra persona, ¿qué hago? Empiezo desde acá, desde los hábitos.
empiezo a construir nuevamente. Ahora vamos a hacer la actividad 3, que dice, vuelve a la actividad 1 y verifica si se trata de quién eres o cómo eres. Las cualidades que pusiste tiene que ver con quién eres o cómo eres. La mayoría pone características de cómo eres y confundimos el cómo soy hoy con el quién soy. Y no nos damos cuenta de quién somos, es muchísimo más allá, va mucho más allá de las cualidades que hoy decidimos tener como personalidad. ¿Sí? Vamos a ver este diagrama del ser para entender un poquito más e ir cerrando este contexto. ¿Cómo decidimos ser hoy? Nuestro ser, el que somos hoy, tiene que ver con 4 componentes. Con la mente, nuestros pensamientos, lo que pensamos, con el cuerpo, lo que accionamos, con la emoción, lo que sentimos y con el espíritu. Nuestra esencia, nuestra energía. ¿Se acuerdan que hablamos de la energía? Aquí está, nuestra energía. Y este punto específicamente tiene que ver con el quiénes somos, más allá de todo esto, de estos 3 puntos. Y para hacer cambios reales y conectar el cómo somos con el quiénes somos, debemos unir este circuito y estar alineados, ¿no? Entonces, si yo quiero cambiar, empiezo a alinear mi ser con mi esencia. ¿Qué me llena? ¿Qué me gusta? ¿Quién soy yo? Y comenzamos a definir cómo quiero ser entonces, con qué personalidad quiero contar, qué pensamientos quiero modificar para alinearme, qué conductas tengo que hacer para alinearme, qué emociones quiero sentir para alinearme. Y cerramos el círculo. Y decidimos nuestra realidad, decidimos cómo queremos ser. Siempre alineados con estos 4 componentes. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos esto de poder alinear todo ese ser? Conectándome conmigo mismo. Eso es lo que yo tengo que apuntar. Conectarme conmigo. Ir a mi esencia y saber quién soy, qué hay detrás de eso. Conocerlo más profundo y definir cómo quiero ser. En eso yo sí tengo poder de acción, en cómo quiero ser hoy. Ahí es donde yo puedo actuar. ¿Y cómo logro esto? Ok, en los próximos pasos ahora vamos a ver cómo me conecto conmigo mismo. Entonces, no se olviden de seguir tomando sus apuntes para compartirlos luego. Bueno, hay herramientas, eso es lo primero que tienes que saber. Hay herramientas, por ejemplo, la respiración es una herramienta que nos ayuda a centrarnos en el aquí y en el ahora y nos ayuda a conectar con todo nuestro cuerpo. El Shavasana, que es parte del yoga, es la práctica más importante, nos ayuda a conectar con nuestro cuerpo, con el aquí y en el ahora, con nuestra esencia, con nuestra energía, con nuestras emociones. La meditación también nos ayuda muchísimo. También hay técnicas como el mindfulness, que es activar tus sentidos y llevar tu conciencia plena a esta acción. Entre otras, hay muchísimas herramientas que nos ayudan a desarrollar estos. ¿Qué es lo importante? Es el poder sentir y el sentir que nos agradamos, que en ese momento que sentimos nos gusta lo que vemos, sentimos lo más hermoso de nosotros y nos agradamos. Eso hace que todas nuestras células se relajen, que la conexión sea muchísimo mejor y que podamos sentir nuestra esencia.
Entonces, hay herramientas que sirven para eso. Una vez que ya nos conectamos con nosotros mismos, podemos estar en conexión con nuestro cuerpo, podemos sentir las emociones, podemos tener ya sensaciones físicas y podemos darnos cuenta si hay algo que nos agobia en el pecho, o si hay algo que no nos cierra en el estómago, o si hay algo que nos está como que irritando, porque sentimos como un nudito, o en la garganta, podemos sentir algo que nos quema. Entonces ya comenzamos a detectar estas emociones y sensaciones que sentimos en el cuerpo en estos momentos. Y eso nos ayuda al siguiente paso. Nos ayuda a detectar los pensamientos que hay detrás. Primero, ¿qué me hace sentir así? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué es esto? ¿Qué pensamiento hay detrás de esto? Y tal vez me doy cuenta que esa sensación me vino luego de una conversación que tuve con Pedro. ¿Qué pasó? ¿Qué me dijo Pedro que hizo que yo tenga esta sensación tan fea en el pecho? Porque lo más probable no es lo que te dijo, es cómo tú lo interpretaste. Entonces probablemente te das cuenta y dijo, pucha, ¿verdad? Se fue de una manera muy rápida y no me preguntó cómo estaba. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué pensamiento te está generando esa emoción? Y vas indagando, indagando, indagando y te das cuenta que lo que te molestó fue que no te preguntó cómo estás. Por ende, tú te sentiste no valorado. Y dices, esto me pasa, y ahora que lo pienso, esto me pasa muy seguido. Cuando alguien no me pregunta por mí o es muy frío, pienso que no me está valorando. Y tú puedes ahí ir al paso 2 y averiguar si ese pensamiento te suma o no te suma, si lo quieres mantener o lo quieres reemplazar. Y tal vez en este punto es donde decides, en verdad no quiero tener ese peso. Mi mente racional me dice que hago mucho drama, que hay otra solución, que tal vez simplemente estaba apurado y salió. Entonces, decides, voy a cambiarlo, voy a empezar a identificar eso. Y voy a dejar de tomar las cosas tan personales. Y decides crear un nuevo pensamiento. Y dices, ahora voy a dejar de tomar las cosas tan personal. Y escribes qué nuevo pensamiento deseas tener. Y te abrazas, aceptas ese pensamiento y dices, ahora voy a tener este pensamiento y voy a trabajar en eso. Porque no es que te vas a acostar, vas a despertar y todo va a ser distinto. Vas a trabajar en eso. Pero lo vas a hacer desde agradecimiento y decir, en verdad esto me va a sumar. En verdad esto es lo que quiero y esto me va a sumar. Luego que tienes este pensamiento, vas al plan de acción. ¿Cómo lo vas a ejecutar? ¿Qué conductas vas a realizar para reforzar ese pensamiento? Y ahí haces tu lista de conductas. ¿Qué hábitos vas a crear para poder comenzar el circuito nuevamente? ¿Te acuerdas que vimos? Uno empieza con hábitos, luego se vuelve un estado de ánimo, luego un temperamento, luego una personalidad. Y voy a comenzar ese circuito nuevamente. Porque ese rasgo de personalidad que yo tenía, de repente ser muy terca, ya no lo quiero. Ahora creo que me suma más ser abierta, ser más flexible. Hoy el cambio me pide eso y yo estoy dispuesta a hacer ese cambio. Decido hacer un plan de acción con hábitos. Decido cambiar mi realidad y escojo los hábitos que voy a empezar a hacer. Ese es el poder del accionar. Actividad 4. Del 1 al 10, ¿qué tan conectado estás contigo mismo
Ponle un número, siendo 1 lo mínimo y 10 lo máximo. ¿Qué tan conectado estás con tus emociones? ¿Sabes la emoción que estás sintiendo ahorita mismo? ¿Sabes quién eres? ¿Conoces tu esencia? ¿La has sentido? ¿Sabes cómo diferenciarla de tu personalidad, del cómo eres? ¿Y ahora? ¿Qué es lo que viene? Ya sabemos que todos venimos para evolucionar, si no, no estaríamos vivos. Ya tenemos la información. Ya sabemos que todo es energético, que nuestro cuerpo se mueve por la energía, nuestra mente funciona con energía, que nuestra alma es energía, que nuestra esencia está ligada a nuestra alma, que nuestra personalidad tiene que ver más con el cómo somos que con el qué somos o quién somos. Entonces, ¿en qué quieres transformar esa energía? ¿En qué quieres transformar tus pensamientos? ¿Qué vas a hacer al respecto? Y lo que yo quiero hoy es mostrarte un plan que diseñé, un curso en el que yo te puedo ayudar. Vamos a hablar de este curso de Conecta con tu yo interior. El primer módulo es de autoconocimiento. Aquí vamos a poder aprender más sobre qué hábitos tenemos que se relacionan con el cómo somos, cómo diferenciar concretamente quién somos, saber cómo es nuestra esencia, aplicando diferentes conceptos de healing y numerología, cómo es nuestra esencia y nos definimos, cómo conectar con la intuición. Luego tenemos el módulo 2, en donde vamos a desarrollar herramientas de conexión. Las más importantes que vamos a ver en esta son la meditación y el mindfulness. Vamos a poder interiorizar en nosotros mismos, vamos a poder conectar y yo te voy a enseñar cómo hacer esto, cómo desarrollar estas herramientas para que puedas centrarte en el presente. ¿Y qué otras herramientas también se pueden sumar a este plan? Entonces, en módulo 2 vamos a tener las herramientas de conexión que necesites. Módulo 3, mi propósito de vida. Ya sé cómo soy en esencia, ya sé cómo soy hoy en personalidad, qué puedo variar. Ya sé conectarme con estas herramientas. Ahora quiero saber cuál es mi propósito de vida, cuál es mi misión, cuál es mi pasión, qué es aquello que concuerda conmigo, en qué es aquello que me quiero reinventar. Aquí vamos a poder ver tu propósito de vida. Y finalmente vamos a elaborar un plan de acción para hacer que esos cambios se den, que ese circuito de hábitos a personalidad se dé y sea como tú deseas ser, por decisión, porque te suma, porque sabes que ese es el camino, porque sabes en lo que tienes que trabajar. Y con estos 4 pasos vamos a hacer que esa conexión contigo mismo sea más fuerte en todos los ámbitos de tu ser. Entonces, tenemos el módulo 1 de tu autoconocimiento, tenemos el módulo 2 de herramientas de conexión, tenemos el módulo 3 de mi propósito de vida y tenemos el módulo 4 de plan de acción. Entonces, este curso lo doy porque a mí me llevó mucho tiempo
llegar a esta secuencia, tener un orden lógico para poder ejecutar un plan de acción. Iba entre que me conozco y plan de acción y regresaba a autoconocimiento y volvía a autoconocimiento y iba a propósito de vida y decía, no, me falta conocerme y regresaba. Entonces, lo que aprendí, quiero que sea más sencillo para ti. Quiero que el yo soy así no sea un impedimento para lograr tus sueños. Quiero que en verdad puedas conectarte con tu yo interior y quiero darte cada una de esas herramientas. He podido plasmar los pasos y es por eso que le tengo tanto cariño a esto y esta es la manera en cómo podemos aumentar nuestra conciencia. Podemos hacernos más conscientes de las cosas que hacemos, del cómo somos. Y yo creo eso y creo que es uno de mis lemas, es generar conciencia. Generar conciencia en las personas. Yo espero que desde ya hayas podido generar conciencia y que sigas puliéndola a través de estas herramientas y esos 4 módulos. Y te quiero contar qué opciones hay para poder adquirir esos módulos. La primera opción es recibir todas las herramientas. Es muy fácil. Podemos enviarte todas las herramientas, como una plantilla, los webinars y demás, para que tú tengas la información de la mano y desarrollarlo a tu manera, a tu tiempo, a tu disposición. Esa es nuestra primera opción. Y la vas a encontrar abajo, ¿no? En la descripción de abajo vas a encontrar las promociones que hay para esto y los precios correspondientes. Pero si quieres ir un paso más allá, puedes aprender en vivo y en directo, conmigo. Como tú me haces la respuesta y yo te respondo. Yo veo cómo haces la dinámica y te guío. Podemos aprender en vivo y en directo, en un ambiente colaborativo. Esta opción también la vas a encontrar abajo. Y esto si quieres ir un paso más allá, para asesorarte que estás haciendo bien, que necesitas ese seguimiento y necesitas esa conexión con los demás para saber cómo van avanzando en sesiones grupales. Pero también tienes esta, si lo tuyo es el servicio personalizado. Tú decides qué opción tener, si recibir toda la información es lo que tú buscas. Si lo que tú quieres es aprender en vivo y en directo, en conexión, y si lo que tú necesitas en verdad no es ningún estado, sino un servicio personalizado en el que la experta se enfoca en tu experiencia, en lo que tú sientes y en tu caso específico. Hay estas sesiones que también son en vivo y en directo de manera personalizada. Tienes estas 3 opciones. Tú escoges la que más se te acomode hoy a tu realidad. Lo que yo quiero es que puedas recibir estos 4 módulos para que conectes con tu yo interior. Entonces, ya con esto los dejo. Espero en realidad que les haya servido mucho, que empiecen a accionar, que empiecen a pensar en sus hábitos y que puedan pulir todo esto con los módulos. Que puedan experimentar todo esto con los módulos. Entonces, agradecerles mucho por su tiempo y ya espero verlos en una próxima ocasión. Cuídense mucho. Cuídense. Chao.